Espíritu Santo, ven a mi alma quebrada y hazla completa. Hay momentos donde el alma ya no sabe cómo sostenerse, no por falta de fe, sino por el peso de tanto dolor acumulado. Hay un punto donde las palabras ya no alcanzan, donde los consejos no sirven, donde ni siquiera sabes qué pedirle a Dios. Solo quieres respirar sin sentir que te estás rompiendo por dentro. Si estás ahí, este mensaje es para ti. No porque tengas que ser fuerte, sino porque el Espíritu Santo ya está buscándote en medio de tu quiebre. Cuando todo en ti está agrietado, cuando el corazón se rompe en silencio y nadie lo nota, es ahí donde comienza el susurro que cambia todo. No es un sermón, no es una emoción, no es un escape, es la voz suave del Espíritu que dice: no necesitas tener todo en orden, solo déjame entrar. Él no viene cuando te sientes listo, viene cuando ya no puedes más. Y no lo hace con reproche, lo hace con ternura, con ese tipo de ternura que solo entienden los que se han roto de verdad. Quizá has escondido tu quebranto, tal vez lo disfrazaste con sonrisas, con actividades, con fe automática, pero en el fondo sabes que algo dentro de ti se apagó, que ya no vibras como antes, que sigues caminando pero sin dirección, que tu alma se volvió una casa con puertas cerradas, y en ese silencio emocional, Dios no te juzga, Él se inclina, te busca y te habla desde lo más profundo. No necesitas explicarle por qué estás roto, Él lo sabe, no tienes que fingir que estás bien. Él ya vio tus lágrimas que nadie más vio, no tienes que esperar un milagro espectacular. A veces, todo comienza con una simple frase: Espíritu Santo, ven a mí. No para que me repares, no para que me expliques, solo para que me habites. Para que mi alma quebrada no sea más una ruina, sino un lugar donde tu presencia me devuelva el aliento. El Espíritu Santo no viene a observar tus escombros desde lejos, viene a sentarse entre ellos, viene a habitar tu dolor, no a evitarlo, porque su poder no está en evitar que te rompas, su poder está en hacerte completo justo ahí, en medio de las grietas. Él no ignora tus heridas, las toca con delicadeza, las transforma con paciencia, las llena con su paz. Este mensaje es una oración sin pretensiones. Es el eco de miles de corazones que, al igual que tú, alguna vez dijeron: ya no puedo más. Y ahí, justo ahí, el cielo se inclinó. Porque cuando el corazón ya no se puede sostener solo, el Espíritu Santo no espera, se acerca. No espera que le abras la puerta con fuerza. Se conforma con una rendija, con un suspiro, con un ven. Y hoy, Él quiere venir a ti, no para que aparentes estar bien, sino para que puedas respirar otra vez, no para devolverte lo que eras, sino para hacerte nuevo. Y todo empieza aquí, con este susurro, con esta entrega, con este momento donde el quebranto ya no será el final, sino el principio, el suspiro que el cielo nunca ignora. Hay un tipo de oración que no suena fuerte, que no lleva palabras claras, que no tiene forma, pero que llega al cielo con más poder que 1000 discursos. Es ese suspiro que nace desde lo más profundo cuando el alma ya no tiene fuerzas ni para hablar. Es ese momento en que simplemente exhalas con los ojos cerrados y el corazón agotado. Nadie más lo nota, nadie más lo escucha, pero el Espíritu Santo lo recibe como un grito de auxilio. Ese suspiro tuyo, el que has hecho en la ducha, acostado, manejando, sentado en la oscuridad de tu cuarto, no ha pasado desapercibido. Tú pensabas que era resignación, pero en el mundo espiritual fue interpretado como un llamado, porque el cielo no funciona con apariencias, funciona con verdad. Y no hay expresión más honesta que un alma quebrada que solo puede suspirar. El suspiro es lo que queda cuando se ha perdido todo, cuando la voz no sale, cuando la oración se bloquea, cuando el dolor te aprieta por dentro. Y justo ahí, cuando parece que no tienes nada para ofrecer, Dios te responde, porque lo que Él busca no es grandeza, es autenticidad. Y ese suspiro
Aunque breve, es la forma más pura de decir, estoy aquí, ayúdame, no sé qué más hacer. En Romanos capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo escribió que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. No dice que intercede cuando estamos fuertes, ni cuando sabemos cómo orar, ni cuando tenemos todo claro. Dice que lo hace cuando no sabemos qué decir, cuando solo quedan gemidos, lágrimas, suspiros. Ahí es donde Él toma el control. Muchos piensan que han perdido su conexión con Dios porque ya no pueden orar como antes. Pero eso no es desconexión, eso es transformación. El Espíritu Santo no está esperando que seas elocuente, está esperando que seas sincero. Él no necesita tus frases, necesita tu corazón. Y si ese corazón solo puede expresar un suspiro, entonces eso es suficiente. Tu suspiro es recibido en el cielo como un grito valiente, como una rendición sagrada, como un aquí estoy, aunque no sepa cómo seguir. Y el Espíritu Santo, lejos de alejarse por tu debilidad, se acerca, porque su naturaleza es consolar, su esencia es abrazar, su lenguaje es íntimo y no necesita volumen para actuar. Ese momento en que soltaste aire y cerraste los ojos con cansancio fue un altar sin palabras, pero lleno de presencia, porque tu debilidad no ahuyenta a Dios, lo atrae. Él no se aparta de los rotos, se sienta con ellos, los escucha sin que hablen, los restaura sin que pidan, porque no necesita explicación, solo acceso. Y hoy quiere recordarte eso, que tu suspiro no fue ignorado, fue notado, fue interpretado, fue respondido, no siempre con soluciones inmediatas, pero sí con presencia. Con esa paz silenciosa que no se entiende pero se instala, con esa fuerza que llega sin avisar y te levanta sin esfuerzo. No subestimes lo que sientes cuando no puedes más. No pienses que porque no hablaste, Dios no te oyó. Él estuvo ahí, está ahora, escuchando incluso lo que tú mismo no sabes cómo decir, porque el Espíritu Santo no traduce tu dolor en palabras, lo transforma en intercesión, y esa intercesión mueve el cielo. Respira otra vez, no con resignación, sino con fe, porque cada suspiro tuyo es un altar donde el Espíritu Santo está trabajando, no en lo visible, sino en lo eterno. No para devolverte lo de antes, sino para construir algo nuevo desde dentro. Dios no repara, renueva desde las ruinas. Dios no está interesado en devolverte al punto en el que estabas antes de romperte. Él no trabaja como un técnico que intenta restaurar una pieza dañada para que funcione como antes. Él no remienda, no parcha, no maquilla tu alma para que parezca fuerte. El Espíritu Santo no repara, renueva desde las ruinas, porque para Él tu dolor no es un problema que resolver, es una oportunidad para rediseñar lo que tú ya no sabías cómo sostener. Tu quiebre no le causa pánico. Él no necesita que te mantengas entero para poder usarte. Al contrario, las ruinas de tu interior son el terreno perfecto para una obra nueva. Donde tú ves escombros, Él ve planos. Donde tú ves lo que perdiste, Él ya visualiza lo que puede construir. Y no como era antes, sino mucho mejor. Cuando todo se derrumba, solemos rogarle a Dios que nos devuelva lo que teníamos, que nos restaure a la versión de antes, pero el Espíritu Santo no trabaja mirando atrás. Él mira adelante, y lo que quiere hacer en ti es tan profundo, tan transformador, que ni siquiera puede usar la vieja estructura como referencia. Tiene que comenzar de nuevo, desde el polvo, desde el fondo, desde donde tú pensaste que ya no quedaba nada. Esto no es una simple restauración emocional, es una creación espiritual, porque cuando todo se rompe, el alma queda libre de los adornos, sin máscaras, sin defensas, y ahí es donde el Espíritu Santo puede actuar con libertad, no para devolverte la forma anterior,
sino para entregarte una identidad que nunca imaginaste. El profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 19, lo dijo claro: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?». Eso no es una promesa de volver a lo viejo, es un anuncio de algo completamente diferente, algo que aún no viste, algo que no existía antes de tu quebranto, porque hay heridas que no se deben cerrar, hay heridas que deben transformarse en cicatrices con propósito. Y eso solo ocurre cuando dejas de pedirle a Dios que te repare y le das permiso para hacerte de nuevo, no por fuera, sino por dentro, en el nivel donde nadie puede llegar, en el lugar exacto donde tú mismo perdiste la fe en ti. Quizás estás esperando que las piezas se encajen otra vez, que las emociones se estabilicen, que el ritmo vuelva a ser el de antes, pero el Espíritu Santo no vino a llevarte al pasado, vino a alumbrarte un futuro que no puede construirse sobre estructuras viejas. Por eso muchas veces no responde como tú esperas, no porque te haya ignorado, sino porque está haciendo algo que tú aún no entiendes. Hay un tipo de renovación que solo puede nacer en el vacío, y el Espíritu Santo es experto en soplar vida sobre el polvo. Lo hizo al principio de los tiempos, lo sigue haciendo hoy. Si todo se rompió, no significa que se acabó. Significa que comenzó algo, algo que aún no ves, algo que aún no sientes, pero algo que ya es real en lo espiritual. Hoy no necesitas volver a ser lo que eras, necesitas ser lo que el Espíritu Santo diseñó que fueras, más allá de todo lo que viviste. Y para eso, Él no está buscando tus fuerzas, está esperando tu rendición, porque las ruinas no son el fin del plan, son el inicio de la gloria. Dios no te va a devolver la versión anterior de ti mismo, va a darte una que nunca has conocido, una que fue creada en medio del fuego, purificada por el dolor, afirmada por su presencia. Y cuando eso suceda, no quedarás igual, quedarás completo. Cuando tu quebranto se convierte en altar, lo que el mundo ve como ruina, el cielo puede ver como altar. Aquello que tú quisieras esconder, borrar o enterrar, puede ser justo el lugar donde Dios decide manifestarse. Porque el Espíritu Santo no necesita espacios limpios y perfectos para descender. Él se mueve donde hay rendición real. Y no hay rendición más auténtica que la que nace desde un corazón hecho pedazos. Muchas veces pedimos a Dios que actúe desde lo alto, pero Él prefiere hacerlo desde lo profundo. No busca la altura de tu fe, sino la honestidad de tu quebranto. Porque un alma que se quiebra delante de Él se convierte en un terreno santo, no por sus méritos, sino porque ha dejado de luchar por aparentar, ha dejado de correr, ha dejado de fingir. Y en ese estado de desnudez emocional, el Espíritu encuentra libertad para llenar lo que antes estaba ocupado por máscaras. Hay momentos donde ya no puedes levantar tus manos, donde la adoración no fluye, donde el clamor se convierte en suspiro y lo único que puedes hacer es estar ahí, sin fuerzas, sin palabras, solo con el corazón latiendo bajo el peso de todo lo que te duele. Y aunque tú sientas que eso no es suficiente, el cielo lo interpreta como adoración verdadera, porque en ese instante tu alma deja de resistir y empieza a entregarse. El quebranto, en manos humanas, es debilidad, pero en manos del Espíritu Santo es materia prima para crear algo eterno. Cuando dejas de pelear contra lo que sientes, cuando te postras con tus cicatrices, con tus vacíos, con tus dudas y dices, aquí estoy, esa sinceridad abre una puerta que no se abre con gritos ni con rituales. Esa puerta es la presencia. En el Evangelio, según Lucas capítulo 7, una mujer conocida como pecadora entró a la casa donde estaba Jesús. No pronunció palabra, no hizo un discurso, solo lloró sobre sus pies,
Los ungió con perfume y los secó con su cabello. Fue un acto íntimo, vulnerable, expuesto. Y Jesús no solo la defendió, la honró. Porque ese fue su altar, no uno de piedra ni de fuego. Un altar hecho de lágrimas, de entrega, de silencio. Así también hoy, tu dolor puede ser tu altar. No necesitas tener una vida ordenada para acercarte, necesitas tener un corazón disponible, porque Dios no se manifiesta en la apariencia, se manifiesta donde hay verdad. Y esa verdad, por más desordenada que parezca, es lo único que Él necesita para hacer morada. Tu altar puede estar hecho de decepciones, de pérdidas, de traiciones, de esperas interminables. No importa de qué están hechos tus escombros. Lo que importa es lo que haces con ellos. Si los conviertes en un escondite, seguirán siendo ruina. Pero si los conviertes en un lugar de encuentro, se transforman en altar. El Espíritu Santo no está buscando una atmósfera perfecta. Está buscando una entrega total. Y si tu quebranto es lo único que tienes hoy, preséntalo. No lo escondas, no lo adornes, tráelo como está. Y dile, aquí está mi altar, no tengo otra cosa que darte, pero esto es real. Ahí, justo ahí, cuando no esperas nada espectacular, puede ocurrir lo más sagrado, que su presencia te visite no por lo que hiciste, sino por lo que rendiste. Que el fuego descienda no para consumirte, sino para restaurarte. Que ese lugar de quiebre se convierta en el punto exacto donde comienza tu sanidad. No temas a tus ruinas, ofrécelas, porque el quebranto que se entrega se convierte en altar, y donde hay un altar verdadero, siempre hay una respuesta divina. Las mentiras que crecen en las grietas del alma. Cuando el alma se quiebra, no solo duele lo que se rompió, duele también lo que empieza a crecer dentro de esas grietas. Voces que no vienen de Dios, pensamientos que se instalan sin pedir permiso, mentiras que parecen verdades solo porque se repiten en el silencio. Una grieta no sanada se convierte en tierra fértil para todo lo que el enemigo quiere sembrar: rechazo, culpa, abandono, insuficiencia. Y si no vigilas tu interior, terminas creyendo cosas que Dios nunca dijo sobre ti. El dolor abre espacios. Pero no todo lo que entra en ese espacio viene del cielo. Cuando estás herido, vulnerable, emocionalmente expuesto, tu discernimiento se debilita. Es ahí donde la mentira se disfraza de lógica. Frases como, no valgo, ya no tengo propósito, Dios se cansó de mí, nunca voy a salir de esto. Empiezan a sonar como pensamientos propios, pero no lo son. Son susurros oscuros que buscan sustituir el susurro del espíritu. El problema no es sentir dolor. El problema es permitir que el dolor hable más fuerte que la verdad. Porque si le das más espacio al sufrimiento que a la palabra, terminas construyendo tu identidad sobre las heridas. Y el Espíritu Santo no vino a recordarte lo que perdiste, sino a restaurarte desde lo que Él dice que eres. Las grietas no son peligrosas por su tamaño, lo son por lo que dejamos entrar a través de ellas. Por eso es tan importante que el quebranto no se viva en aislamiento, que no te encierres con tus pensamientos como si fueran verdad absoluta, porque cuando callas ante todos, la mentira se disfraza de certeza. Dios nunca dijo que eras débil por llorar, nunca dijo que estabas lejos por estar roto, nunca te llamó inútil por estar cansado. Todo eso son mentiras nacidas del dolor, no de su corazón. Y si las estás creyendo, el Espíritu Santo quiere arrancarlas una por una. No con gritos, no con violencia, con verdad. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa libertad no llega solo con información bíblica, llega con revelación íntima.
Cuando el Espíritu Santo te muestra que no eres lo que pensaste en tu peor día, sino lo que Dios soñó de ti desde antes de tu nacimiento. Hoy Él quiere revelarte cada mentira que se ha escondido en tu interior. Quiere ir a las frases que te repites en lo secreto, a las convicciones rotas que arrastras como cadenas, a las creencias deformadas que te impiden recibir su amor sin culpa, porque mientras haya mentira, habrá miedo, y donde hay miedo, no hay libertad. Él no vino a juzgar tus pensamientos, vino a confrontarlos con su amor, no para condenarte, sino para liberarte, para recordarte que ninguna voz tiene más autoridad que la suya, que ningún pensamiento tiene más poder que su palabra, que ningún trauma tiene más peso que su redención. Deja que el Espíritu Santo ilumine tus grietas, no para que se cierren de inmediato, sino para que las mentiras no puedan seguir escondiéndose ahí. Que cada espacio abierto por el dolor sea ocupado por su verdad. Que cada pensamiento tóxico sea expulsado por la certeza de que aún roto, aún vulnerable, aún confundido, tú sigues siendo amado. Porque cuando su voz llena tu interior, ya no queda espacio para las mentiras, solo para la restauración. El Espíritu Santo no necesita explicarte para sanarte. Queremos entender. Buscamos razones. Nos pasamos noches enteras preguntando: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Queremos respuestas que calmen el alma, argumentos que hagan lógica con el dolor. Pero el Espíritu Santo no vino a darte una explicación, vino a darte sanidad. Y aunque la mente te pida comprensión, tu espíritu necesita presencia. Lo que más sana no es entender por qué sufriste, es experimentar quién estuvo contigo en medio de ese sufrimiento. Nos enseñaron que si entendemos, podremos soltar, que si tenemos claridad, hallaremos paz. Pero hay heridas que no se sanan con lógica. Hay vacíos que no se llenan con información, porque el alma no cicatriza con explicaciones, sana con compañía, con amor, con presencia real. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace. No entra para responderte todo, entra para habitar contigo lo que no entiendes. Jesús nunca le explicó a Marta y María por qué no llegó antes de que Lázaro muriera. No les dio un sermón teológico en medio del luto. Solo lloró con ellas. Y después hizo lo que nadie esperaba. Trajo vida donde había muerte. Así es como el Espíritu Santo actúa. Él no siempre aclara. A veces simplemente se queda a llorar contigo. Y cuando lo hace, ese llanto compartido tiene más poder que 1000 respuestas. Queremos sentido. Él ofrece presencia. Queremos razones. Él da consuelo. Queremos entender el plan. Él nos envuelve con su paz. Y no es porque ignore nuestras preguntas. Es porque sabe que las respuestas no siempre traen sanidad, pero su amor sí. Cuando te aferras a la necesidad de entender todo, corres el riesgo de mantener viva la herida. Analizas cada momento, repites cada error, persigues cada detalle como si una explicación pudiera quitar el dolor. Pero eso no libera, solo te encierra, porque muchas veces lo que buscas entender es lo que necesitas entregar. El Espíritu Santo no te exige que renuncies a tus preguntas, solo te invita a no dejar que ellas sean más importantes que su voz. Te susurra en lo profundo: no necesitas saber todo lo que pasó para recibir lo que tengo para ti ahora. Porque mientras tú estás mirando al pasado, buscando sentido, Él ya está plantando futuro dentro de ti. El sanador no siempre habla antes de sanar. A veces simplemente toca. Y ese toque silencioso del Espíritu Santo, ese abrazo invisible que calma sin palabras, tiene la capacidad de reconstruirte sin necesidad de explicarte cómo lo hará. Porque la gracia no se razona, se recibe, se cree, se respira. No estás siendo ignorado porque no tienes respuestas.
Estás siendo sostenido por una voz que trasciende la razón. Y cuando permites que esa voz sea más fuerte que tus pensamientos, empiezas a experimentar una sanidad que no depende de la lógica, sino del amor sobrenatural. No esperes más para recibir lo que ya está siendo ofrecido. Tal vez no entiendas cómo llegaste aquí, pero si estás escuchando esto es porque el Espíritu Santo ya está contigo, no para explicarte, sino para envolverte. Y cuando Él lo hace, el dolor no manda más. Las preguntas se calman y tu alma, por fin, empieza a descansar. Cuando ya no puedes hablar, Él intercede en tu nombre. Llega un momento en el camino donde las palabras se acaban. No porque no quieras hablar, sino porque ya no sabes cómo hacerlo. Ya lo dijiste todo, ya lloraste todo, ya pediste, clamaste, gritaste, y ahora solo queda el silencio. Un silencio que no es paz, pero tampoco es rebeldía. Es simplemente el eco de un alma cansada. Un alma que no dejó de creer, pero que ya no tiene fuerzas para expresar lo que siente. Y justo ahí, en ese espacio donde tu voz se apaga, la de Él empieza a sonar. Porque cuando ya no puedes hablar, el Espíritu Santo intercede por ti. Él no espera que siempre tengas algo que decir. No está esperando tus oraciones perfectas ni tus frases correctas. Él conoce la fragilidad del alma. Sabe que hay días donde lo único que puedes hacer es existir, respirar, quedarte quieto. Y aún así, en ese estado de agotamiento interior, Él no te suelta. Al contrario, toma tu silencio y lo convierte en súplica. Toma tus lágrimas y las transforma en intercesión. Romanos capítulo 8, versículo 26, lo dice con una ternura que atraviesa cualquier barrera. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. No dice que Él repite lo que tú dices, dice que intercede con gemidos, con un lenguaje que no depende de tu capacidad, sino de su amor. Un lenguaje que se mueve más allá de lo verbal, que se manifiesta en la dimensión donde el alma se conecta directamente con el cielo. Eso significa que aun cuando tú sientes que ya no estás orando, Él sigue orando. Que cuando crees que te desconectaste, en realidad estás siendo sostenido, porque la relación con Dios no se rompe cuando tú callas, se sostiene cuando el Espíritu ora en tu nombre. Intercede no solo por lo que tú sabes que necesitas, sino también por lo que ni siquiera puedes nombrar. Quizá has sentido culpa por no orar como antes. Quizá crees que te estás alejando porque ya no fluyen tus palabras. Pero el Espíritu Santo no se mide por tus expresiones externas. Él mira el clamor mudo de tu corazón. Y mientras tú piensas que estás detenido, Él está en movimiento, orando, clamando, presentándote delante del Padre con una voz que tú no oyes, pero que está activa. Y no es solo que intercede por ti, Él intercede desde dentro de ti, porque no habita en el cielo distante, habita en tu interior. Así que cuando ya no puedes levantar tus manos, Él las levanta en lo invisible. Cuando tu mente se llena de confusión, Él establece verdad en lo profundo. Cuando tus emociones se desordenan, Él sostiene la esencia de tu identidad en Dios. Esto no es poesía espiritual, es una realidad que muchos han experimentado sin saberlo. ¿Cuántas veces creíste que no ibas a soportar más y sin embargo algo o alguien te mantuvo firme sin explicación? ¿Cuántas veces pensaste que ibas a rendirte, pero despertaste al día siguiente con una chispa de esperanza? Eso fue intercesión. Eso fue el Espíritu hablando por ti cuando tú ya no podías hacerlo. No te condenes por estar callado, no te juzgues por no sentirte fuerte. El Espíritu Santo no vino a medir tu rendimiento, vino a habitar tu debilidad, vino a cubrir los vacíos que tú no puedes llenar. Y cuando te rindes sin palabras, cuando solo te sientas con el alma rota y dices no puedo, eso ya es oración, porque estás presente. Y para Él eso basta.
Hoy, mientras tú escuchas esto, Él sigue hablando por ti, sigue intercediendo, sigue llevando tu nombre ante el Padre con amor perfecto. Y en ese misterio invisible está ocurriendo una sanidad profunda, una obra silenciosa, una restauración que no necesita ruido, solo disponibilidad. No eres frágil, eres sensible a lo divino. Te han dicho que eres frágil, que todo te afecta demasiado, que te tomas las cosas muy en serio, que no deberías sentir tanto, que tienes que endurecerte para sobrevivir. Y poco a poco, esas frases se fueron instalando como verdad en tu alma. Intentaste protegerte, construir barreras, actuar como si nada te afectara, pero por dentro seguías rompiéndote en silencio. Porque lo que el mundo llama debilidad, el cielo lo llama sensibilidad espiritual. No estás roto porque seas débil, estás quebrado porque tu alma es profunda, porque sientes con fuerza, porque percibes lo que otros ignoran, porque vives con una intensidad que no cabe en esta cultura de máscaras. Y el Espíritu Santo no quiere anular eso, quiere redimirlo, porque esa sensibilidad que otros critican es el canal por donde Dios quiere hablarte con mayor claridad. Los corazones endurecidos no escuchan, las almas cerradas no reciben, pero tú sientes cada cambio, cada palabra, cada ausencia. Y aunque eso a veces te desgasta, también te hace más receptivo a lo eterno. Esa capacidad de llorar con facilidad, de conmoverte por lo que otros descartan, de angustiarte por lo que otros ignoran, no es un defecto, es una puerta. Y el Espíritu Santo entra por ahí. La sensibilidad no es debilidad, es terreno fértil. El problema no es sentir mucho, sino no saber qué hacer con lo que sientes. Y ahí es donde entra el Espíritu, para enseñarte que no necesitas anestesiar tu alma para sobrevivir, que no tienes que cerrarte para protegerte, que puedes vivir abierto, transparente, vulnerable, y aún así estar sostenido por una fuerza que no viene de ti. Jesús no fue insensible, lloró, sintió compasión, se conmovió, no caminó por la vida blindado, caminó sintiendo, porque el verdadero poder no está en la frialdad, sino en la capacidad de amar incluso cuando duele. Y esa es la obra que el Espíritu quiere hacer en ti. Que tu alma sensible no se convierta en una carga, sino en un canal. Cuando te duela demasiado algo, no te castigues, detente, escucha, pregúntale al Espíritu, ¿qué quieres mostrarme a través de esto? Porque muchas veces tu sensibilidad no solo revela lo que está roto en ti, también lo que está roto en los demás. Y el Espíritu te lo muestra para que ores, para que intercedas, para que comprendas, no para que te hundas. Hay personas que viven dormidas emocionalmente. Tú no. Tú vives despierto y por eso te cansas más. Pero también por eso puedes ver más, escuchar más, entender más. Porque no todos están llamados a lo mismo. Y tú fuiste llamado a sentir profundo para recibir profundo, a dolerte por dentro para tener autoridad al hablar por fuera. No eres frágil, eres un instrumento sensible en manos del Espíritu, un alma afinada que detecta los movimientos invisibles del cielo. Sí, eso puede hacerte llorar más de lo que te gustaría. Puede dejarte vulnerable en lugares donde otros están cómodos, pero esa incomodidad no es castigo, es un llamado. Deja de esconderte detrás del «estoy bien». Deja de avergonzarte por sentir tanto. No todos entienden tu sensibilidad, pero el Espíritu Santo la diseñó, la puso en ti, y quiere usarla no solo para hablarte, sino para hablar a través de ti. Y cuando entiendas que tu sensibilidad no es una debilidad a corregir, sino una puerta divina que honrar, dejarás de querer apagarla y empezarás a protegerla, porque no todos pueden ser vasijas frágiles, pero tú fuiste creado para contener gloria. Cómo el Espíritu Santo entra por la herida y no por la fuerza.
Dios no irrumpe en tu vida con violencia, no fuerza puertas, no invade espacios cerrados, no exige acceso donde no hay entrega. El Espíritu Santo es caballeroso, íntimo, profundamente respetuoso de tu libertad. Por eso no entra por la fuerza, entra por la herida. Por ese lugar que tú intentas esconder, por esa parte que otros no comprenden, por la grieta que ni tú mismo sabes cómo manejar. Y es allí, justo donde te duele, donde Él decide entrar con suavidad para sanar desde dentro. No es en tu parte más fuerte donde el cielo desciende, es en tu parte más vulnerable, esa que tú llamas debilidad, Él la llama acceso. Esa herida que tratas de tapar con actividad, con apariencia, con autosuficiencia, esa es la puerta que el Espíritu está esperando que le abras. No para juzgarte, sino para abrazarte. Porque mientras tú la ves como un punto débil, Él la ve como la zona exacta donde puede iniciar algo nuevo. El alma herida es un terreno sensible, y esa sensibilidad no solo atrae dolor, también atrae presencia. Cuando estás lastimado, tu resistencia baja, tu orgullo se agrieta, tu necesidad de aparentar desaparece, y entonces, sin que te des cuenta, estás más receptivo a lo eterno. El Espíritu Santo no desprecia ese estado, lo honra, porque sabe que en medio del quebranto la verdad puede entrar sin filtros. No necesitas estar fuerte para recibirlo, necesitas estar sincero, no necesitas estar completo, necesitas estar dispuesto, porque el poder de Dios no se manifiesta en la imagen que proyectas, sino en la apertura de tu corazón. Y esa apertura muchas veces nace del dolor, cuando ya no puedes más, cuando reconoces que no sabes qué hacer, cuando todo lo que te sostenía ya no sirve. Ese es el momento en que el Espíritu se acerca y te susurra: ¿me dejas entrar por esa herida? Él no viene a tocar la superficie, viene a ir profundo, y la única forma de hacerlo es entrando donde los demás no llegan, donde tú no invitas a nadie, donde has cerrado la puerta y puesto candado, donde decidiste no volver por miedo a lo que puedas encontrar. Pero el Espíritu no tiene miedo de tu herida, no se asusta con tu pasado, no se ofende con tus errores. Él entra si tú lo dejas, no para mirar, sino para sanar. En el Evangelio, según Juan, capítulo 20, Jesús resucitado se presenta ante Tomás. Y lo que hace no es mostrarle una corona, ni una luz resplandeciente. Le muestra sus heridas, le dice: mira mis manos, toca mi costado. Jesús no escondió sus marcas, las usó como evidencia de amor. Y así también quiere el Espíritu trabajar en ti, no escondiendo tus heridas, sino transformándolas en testimonio. Pero para eso necesita acceso, y ese acceso solo lo obtienes si tú le entregas tu dolor. Si le dices: Espíritu Santo, entra por aquí, aquí donde me duele, aquí donde no entiendo, aquí donde no puedo más. Y cuando lo haces, algo empieza a cambiar. No de inmediato, no con ruido, pero cambia. Porque donde entra su presencia, el dolor ya no manda más. Hoy Él no está esperando que tengas todo claro. Está esperando que le abras la herida, que dejes de protegerla como si fuera un castigo y empieces a verla como una puerta por donde Dios mismo quiere entrar para mostrarte que el lugar más roto puede convertirse en el lugar más sagrado. Y cuando eso sucede, ya no ves tu herida como un estorbo, la ves como la prueba de que el cielo descendió, no para lastimarte más, sino para habitarte. El proceso silencioso de ser reconstruido desde dentro. Hay momentos donde sientes que nada está pasando, donde oras y no ves resultados, donde buscas y no encuentras, donde esperas y todo parece estar igual. Y ahí, justo ahí, puedes llegar a creer que Dios se detuvo, que el cielo se quedó en pausa, que el Espíritu Santo ya no está obrando. Pero la verdad es esta:
Aunque no lo veas, está siendo reconstruido desde dentro, no con ruido, no con espectáculo, con silencio sagrado. El Espíritu Santo no siempre trabaja con manifestaciones visibles. Muchas veces sus mejores obras se desarrollan donde nadie puede mirar, en lo profundo del alma, en el centro de tu identidad, en los rincones donde antes habitaba el caos. Y como cualquier construcción real, el proceso lleva tiempo, porque no se trata de tapar agujeros, se trata de edificar algo que soporte la gloria que viene. El problema es que vivimos esperando señales externas para creer que algo está cambiando. Pero el Espíritu no se mueve según nuestros sentidos. Él se mueve en el silencio, en la espera, en la fidelidad invisible, como un arquitecto que trabaja bajo tierra, cimentando una estructura que aún no puede ser admirada, pero que pronto sostendrá algo eterno. Quizás no sientes pasión como antes, quizás no tienes la emoción de los primeros días, pero eso no significa que estás estancado. Significa que has entrado en otra etapa, la etapa de ser edificado. Y eso no se nota desde fuera, pero en lo interno, algo se está reorganizando. Estás siendo afirmado, estás siendo purificado, estás siendo reforzado para lo que viene. No menosprecies el silencio, no huyas de la aparente inactividad. Porque cuando Dios guarda silencio, muchas veces es porque está trabajando donde tú no alcanzas a mirar. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y eso incluye los procesos invisibles, los días monótonos, las temporadas donde sientes que estás solo, pero no lo estás. El Espíritu Santo no tiene prisa. Él no se rige por tus expectativas. Él no necesita resultados inmediatos para sentirse en control. Él sabe lo que está haciendo contigo, aunque tú no lo entiendas. Y su plan no es superficial, es profundo. Por eso muchas veces no lo percibes con los sentidos, sino con la fe. Y mientras esperas, Él trabaja. Mientras dudas, Él afirma. Mientras te sientes seco, Él riega raíces invisibles. Mientras tú crees que todo está detenido, en el cielo hay movimiento. Porque lo que Él empezó en ti no se va a detener, no por tu cansancio, no por tus dudas, no por tus errores. Lo único que Él necesita es que no cierres tu corazón. Cuando por fin veas el fruto de lo que ahora no entiendes, vas a darte cuenta de que cada segundo de silencio fue construcción. Que cada día que no sentiste nada, estabas siendo fortalecido. Que cada oración sin respuesta aparente fue un ladrillo más en la estructura de tu nueva vida. Hoy tal vez no tienes emoción, pero tienes una promesa. Tal vez no ves resultados, pero tienes un proceso. Y si el proceso es de Dios, puedes confiar que lo que está haciendo, aunque nadie lo vea, será firme, sólido, indestructible. Respira, confía. No estás solo, estás en construcción. Cuando mi alma rota se volvió hogar, no fue inmediato, tampoco fue evidente, no hubo una señal espectacular ni un milagro público, solo hubo un proceso, lento, silencioso, profundo, un camino que comenzó el día que ya no podía sostener más el disfraz de estar bien. El día que me rendí no para morir, sino para por fin vivir desde la verdad, desde el quebranto, desde ese lugar donde nadie me veía, pero el Espíritu Santo ya estaba. Recuerdo claramente aquella noche, me senté al borde de mi cama, no con esperanza, sino con resignación. Ya no sabía cómo pedir, cómo clamar, cómo sentir, solo tenía cansancio. Un tipo de cansancio que no se alivia con sueño, un cansancio del alma. Cerré los ojos sin saber si orar o callar, y sin darme cuenta, susurré desde el fondo de mi interior: haz algo en mí, porque yo ya no puedo más. No hubo voz audible, no hubo fuego, pero algo sucedió. Una sensación suave, casi imperceptible, como un suspiro que no era mío.
una paz sin razón, un descanso que no tenía lógica. Y ahí entendí. No necesitaba hacer más. Solo tenía que rendirme. Esa fue la primera piedra. No una solución, sino un cimiento, porque a partir de ahí, el Espíritu Santo comenzó a trabajar donde yo ya no llegaba. Empezó a tocar áreas que había enterrado. Empezó a limpiar heridas que yo había normalizado. Empezó a hablarme no con palabras, sino con su presencia. Y lo más sorprendente es que no comenzó por mi exterior. No cambió mis circunstancias, cambió mi forma de respirar, de ver, de escuchar. Me quitó el miedo de estar roto. Me mostró que el alma no necesita estar entera para ser habitada por la gloria. Solo necesita estar disponible. Pasaron semanas, meses. A veces creía que estaba avanzando, otras sentía que retrocedía. Pero algo dentro de mí ya no era igual. Había una voz interna que me recordaba que no estaba solo, que incluso en mis días más oscuros, el Espíritu Santo estaba edificando un hogar dentro de mí. No una casa de emociones, un lugar estable, firme, santo. Hubo días donde volví a romperme, pero esta vez no me asustó, porque ahora sabía que cada quiebre era una oportunidad para recibir más de Él, para profundizar, para ser consolado. Y cada vez que me sentía vacío, Él me llenaba de una forma diferente, no con respuestas, con su presencia. Hoy no soy la persona que era antes del dolor, y no quiero serlo, porque ese yo estaba lleno de esfuerzo humano, de autosuficiencia disfrazada de espiritualidad. Ahora sé que vivir no es mantener todo bajo control, es abrir el alma y dejar que el Espíritu Santo la convierta en su morada. Mi alma rota se volvió hogar, no porque ya no tenga heridas, sino porque esas heridas ahora son lugares donde Él se manifiesta, donde su luz brilla más fuerte, donde su amor se siente más real. Y si tú estás ahí, si sientes que estás en ruinas, quiero decirte que no necesitas reconstruirte tú solo. Solo necesitas hacer espacio, respirar, decirle, haz tu hogar en mí, porque el lugar que más temes mostrar puede convertirse en el lugar donde más fuerte brille su gloria. Él no está buscando una casa perfecta, está buscando una alma dispuesta, las manos que no te sueltan cuando ni tú te sostienes. Hay momentos en los que no te sostienes por convicción, ni por fuerza, ni por fe. Simplemente no caes, no porque estés firme, sino porque alguien te está sosteniendo. No lo ves, no lo sientes, no lo entiendes, pero no te has quebrado del todo. Y eso, por sí solo, es un milagro. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta con fuerza visible. Muchas veces se revela en el hecho de que sigues respirando, de que aún no te has rendido, de que, a pesar del peso, no has colapsado. Tú crees que estás sobreviviendo por inercia, pero no es inercia. Es gracia. Es una mano invisible que te está afirmando, incluso cuando tú ya soltaste todo. Nos enseñaron a valorar la fuerza, a medir la fe por el entusiasmo, a pensar que si estamos bien es porque lo estamos haciendo bien. Pero hay temporadas donde ni tú sabes cómo sigues en pie, donde ya no hay oraciones fervientes ni energía espiritual, donde la única oración es una lágrima, y aún así no te has caído. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te está sosteniendo cuando ni tú puedes sostenerte a ti mismo. A veces crees que te mantienes por tus disciplinas, tu experiencia, tus decisiones, pero hay días en los que no hay nada de eso, solo silencio, solo cansancio, solo vacío, y es en esos días donde se revela quién realmente te guarda. No eres tú, es Él. Isaías, capítulo 41, versículo 13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No es una metáfora bonita, es una realidad eterna. Cuando ya no puedes tomar la mano de Dios, Él toma la tuya y no la suelta.
Aunque tú te sueltes, aunque tú dudes, aunque tú huyas, el Espíritu Santo no es un acompañante pasivo, es un sustentador activo. Él no está a tu lado solo para consolarte, está dentro de ti para afirmarte, para cargar contigo cuando ya no puedes con nada, para mantenerte cuando tu humanidad no da más. Él es la fuerza que trabaja en lo secreto mientras tú solo ves ruinas. Quizás has pensado, estoy tan débil que ya no tengo fe. Pero incluso eso no ha impedido que sigas aquí. Y eso es testimonio suficiente de que no estás sostenido por lo que tú haces, sino por quien Él es. Tú te puedes derrumbar por dentro, pero su fidelidad no cambia. No depende de tu firmeza, sino de su compromiso eterno contigo. Hoy, si sientes que no tienes nada para ofrecer, si estás al borde, si crees que ya no puedes más, escucha esto. No estás cayendo al vacío. Estás siendo cargado, no por ideas, no por recuerdos, no por fuerzas humanas, sino por las manos de aquel que prometió nunca soltarte. Y esas manos no solo te sostienen, te están formando mientras lo hacen, porque no es solo que no caíste, es que mientras estás sostenido, algo se está restaurando dentro de ti, algo que no depende de ti, pero que cambiará tu historia. Una fe que no nace del esfuerzo, sino de la presencia. Una paz que no viene de respuestas, sino del toque silencioso del Espíritu. No te menosprecies por no poder con todo. No te castigues por no sentirte fuerte. La verdadera fortaleza no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces el Espíritu Santo te sostiene antes de tocar el suelo. Hoy, aun si estás en silencio, aun si estás agotado, estás en las manos correctas y esas manos jamás te van a soltar. No eres un caso perdido, eres un proyecto en manos eternas. Cuando has caído tantas veces, cuando tu alma está llena de intentos fallidos, cuando la vergüenza pesa más que la esperanza, una frase comienza a tomar forma dentro de ti. Soy un caso perdido. No lo dices en voz alta, pero lo piensas, lo crees. Sientes que has cruzado una línea, que has ido demasiado lejos, que ya no hay mucho que Dios pueda hacer contigo. Y ahí, en ese lugar de desilusión silenciosa, el Espíritu Santo se acerca y te susurra algo que rompe toda esa mentira. No eres un caso perdido, eres un proyecto en manos eternas. Dios no te mira como alguien defectuoso que necesita corrección constante. No te analiza con lupa, buscando fallas para señalarte. Él te ve como una obra que aún está en construcción. Una obra que Él mismo empezó y que Él mismo va a terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No dice que la abandonará si fallas, dice que Él la va a terminar, porque no trabaja con materiales perfectos, trabaja con corazones dispuestos. El Espíritu Santo no se cansa de ti, no se decepciona como los humanos, no mide tu valor por tus caídas, sino por su amor, y su amor no se detiene cuando tú tropiezas. Al contrario, se activa con más fuerza. Cuando tú sientes que ya no sirves, que has perdido tu lugar, Él ya está preparando la siguiente etapa. Porque en el reino, la restauración no es la excepción, es el plan. Tú ves ruinas, Él ve cimientos, tú ves errores, Él ve lecciones, tú ves una historia manchada, Él ve una historia redimida y no necesitas entender cómo va a hacerlo, solo necesitas creer que no ha terminado contigo. Porque lo que el Espíritu comienza, lo lleva a su plenitud. Y aunque el proceso duela, y aunque el camino sea más largo de lo que pensabas, el final sigue siendo glorioso. Los hombres abandonan proyectos cuando se complican. Dios no. Él ama tomar lo que parece destruido y mostrar su poder a través de eso. Él no necesita que tu historia sea perfecta, solo necesita que no la cierres antes de tiempo. Porque si tú mismo te rindes, estás negándole la oportunidad de mostrar su gracia donde más se necesita.
Eres un proyecto en manos eternas. Y esas manos no tiemblan, no fallan, no improvisan. Ellas moldean con paciencia, sostienen con firmeza, corrigen con ternura, transforman con poder, incluso cuando tú no sientes nada, incluso cuando te cuesta creer. Esas manos siguen obrando. Deja de repetirte que no puedes más. Deja de cargar etiquetas que Dios nunca te puso. No eres un caso perdido, eres una historia en proceso, una página que aún está siendo escrita. Y si hoy estás respirando, si aún puedes oír esta voz, es porque todavía hay capítulos que el cielo está dispuesto a revelar en ti. El Espíritu Santo no terminó contigo. Está más activo que nunca. Aunque tú sientas que nada se mueve, Él ya está construyendo desde adentro. Cada cicatriz, cada caída, cada retroceso aparente está siendo usado para formar algo sólido, real, eterno. No estás descartado, estás en formación. No estás arruinado, estás siendo rediseñado. No estás lejos. Estás en manos que nunca te dejaron ir. La belleza del alma restaurada no queda igual, queda mejor. El error más común es pensar que la restauración divina consiste en volver a ser como antes, que si el Espíritu Santo sana, entonces todo debe quedar como estaba. Pero eso no es redención, eso no es restauración real, porque cuando Dios te levanta, no te deja igual, te hace mejor. La obra del Espíritu Santo no es un simple arreglo de superficies rotas. Es una transformación profunda que imprime belleza en lo que una vez fue dolor. Dios no borra el pasado, lo redime. No ignora las cicatrices, las honra, y eso cambia por completo la forma en la que ves tus heridas. Ya no son evidencia de tu caída, son marcas de tu encuentro con la gracia. Cada fragmento que el Espíritu Santo ha tocado, cada rincón de tu alma que ha sido visitado por su presencia, lleva ahora la huella de una gloria que no tenías antes. En el Evangelio según Juan capítulo 20, después de la resurrección, Jesús no apareció con un cuerpo sin marcas. Mantuvo sus heridas, mantuvo los agujeros en sus manos y su costado, no porque necesitara recordar el sufrimiento, sino porque esas marcas ahora eran testimonio de victoria. Así también tu alma restaurada no será la misma, será más fuerte, más profunda, más hermosa. La restauración de Dios no es una simple reparación emocional, es una renovación total de perspectiva, identidad y propósito. Donde antes hubo vergüenza, ahora hay compasión. Donde antes hubo temor, ahora hay valentía. Donde antes hubo silencio, ahora hay una voz que habla con autoridad nacida del quebranto. El Espíritu Santo no solo te devuelve la paz, te entrega una versión de ti que no habría surgido sin el proceso de romperse y ser sanado. No es una copia del pasado, es una nueva criatura, algo que no existía antes. Porque cuando Él reconstruye tu interior, añade detalles, profundidad, sensibilidad, y una sensibilidad espiritual que no se forma en la comodidad, sino en la herida restaurada. Y esa belleza que ahora cargas no depende de la perfección. Es belleza de verdad, de sobreviviente, de testigo. Es una belleza que no busca aprobación externa, porque sabe que fue modelada en el secreto del Espíritu. Es una belleza que no se grita, pero se nota, en tus palabras, en tus silencios, en la forma en que ahora miras a otros con compasión que antes no tenías. Tú querías volver a estar bien, Dios quería que fueras alguien nuevo, tú querías cerrar la herida. Él quiso habitarla, transformarla y mostrar a través de ella su poder. Porque no hay testimonio más poderoso que una vida rota que ya no se avergüenza de sus cicatrices, sino que las presenta como trofeos de una guerra donde el amor ganó. Deja de buscar ser el de antes. Eso ya no te representa. Lo que el Espíritu ha hecho en ti es más valioso que cualquier estado anterior. Ahora hay profundidad, hay raíz, hay esencia, hay autoridad espiritual
que no se forma con títulos, sino con quiebre y encuentro. Tu alma no quedó igual, quedó mejor, no porque tú lo lograste, sino porque el Espíritu la tocó. Y donde Él pone su mano todo florece, incluso las cenizas, incluso lo que tú diste por perdido, incluso lo que nadie quiso mirar. Y ahora tú puedes mirar atrás no con miedo, sino con gratitud. No por lo que pasó, sino por lo que surgió de ahí. Porque hoy, cuando hablas, tu voz ya no lleva solo ideas. Lleva un peso de gloria que solo nace en quienes fueron rotos y restaurados por amor. ¿Cómo habitar tu nueva alma sin miedo al pasado? Ser restaurado no solo implica sanar, también implica aprender a vivir desde lo nuevo. Y para muchos, esa es la parte más difícil. Porque cuando el Espíritu Santo te renueva, tu alma ya no reacciona igual, ya no siente igual, ya no piensa igual. Pero mientras lo nuevo se instala, el pasado empieza a golpear la puerta. Te recuerda lo que fuiste, lo que hiciste, lo que te hicieron, y si no estás atento, comienzas a vivir mirando hacia atrás, con miedo a caer otra vez, con desconfianza hacia tu propio crecimiento. Como si en cualquier momento lo viejo fuera a reclamar su lugar. Pero hay una verdad que debes abrazar sin reservas. Si el Espíritu Santo ha restaurado tu alma, entonces lo viejo ya no tiene autoridad sobre ti. Tu historia no fue borrada, fue redimida. Tu pasado no fue eliminado, fue vencido, y ahora tienes derecho a vivir desde lo nuevo. No con temor, sino con identidad. Es normal que tengas miedo al retroceso, que te preguntes si realmente has cambiado, que dudes de tu fuerza para mantenerte en pie. Pero escucha esto con claridad. No estás solo en tu nueva etapa. El mismo Espíritu que te reconstruyó es el que te guía para habitar tu nueva vida. Él no te dejó en la puerta del cambio. Él camina contigo por cada habitación de tu alma renovada. No se trata de actuar como si nunca hubieras sido herido. Se trata de saber que esas heridas ya no dictan tu dirección. Se trata de hablar desde tu sanidad, no desde tu temor. De tomar decisiones desde tu nueva identidad, no desde la inseguridad. Porque el que ha sido restaurado por Dios no solo es libre, también es responsable de sostener su libertad con verdad. Y para eso, necesitas cuidar lo que dejas entrar. Palabras, recuerdos, ambientes, personas. Hay cosas que ya no caben en esta nueva versión de ti, no porque seas mejor que nadie, sino porque ahora estás construyendo con cimientos eternos. Y cualquier cosa que no hable desde el amor de Dios no puede ser parte de esta nueva etapa. Vivir sin miedo al pasado no significa olvidar. Significa recordar con gratitud, no con dolor. Significa poder mirar atrás sin culpa, sabiendo que lo que una vez te destruyó ya no tiene poder para tocarte. Porque ahora tú habitas en un lugar más alto. Has sido llevado a otro nivel de conciencia, de fe, de propósito. El Espíritu Santo no solo te sana, te enseña a vivir sanado. Y eso implica tomar decisiones diferentes, aunque aún recuerdes lo que te rompió. Implica elegir el gozo, aunque el dolor todavía intente hablar. Implica confiar en tu proceso, aunque no todos entiendan tu transformación. Habitar tu nueva alma es aprender a ser paciente contigo mismo. No todo será perfecto de inmediato. Habrá días de duda, de nostalgia, de prueba. Pero cada vez que te sientas tentado a retroceder, recuerda quién te trajo hasta aquí. Recuerda cuánto te costó llegar. Recuerda que esta vez no caminas solo, ni ciego, ni débil. Ahora caminas con dirección, con guía, con fuerza que no es tuya. Y cuando venga el miedo, respóndele con la verdad. Yo ya no soy el mismo. Cuando venga la culpa, contéstale con certeza. Mi historia ya fue redimida. Cuando venga la tentación de pensar que vas a fallar otra vez, recuerda que el que empezó la obra no se cansa a mitad del camino. Él sigue, Él sostiene, Él completa.
Tú no solo fuiste restaurado, fuiste reubicado. Ahora vives en un lugar donde la luz habita, y no tienes por qué temerle más a la oscuridad. El Espíritu no solo te sana, te envía. Muchos creen que la restauración es el final del proceso, que una vez que el Espíritu Santo sana tus heridas, la meta está cumplida. Pero para Dios, sanar no es el final, es el comienzo, porque su propósito no es solo levantarte, es enviarte. No solo quiere devolverte la paz, quiere usarte como canal de paz para otros. No solo quiere reconstruir tu alma, quiere hacer de tu historia un puente por donde otros puedan pasar. Tu dolor, tu quebranto, tus noches oscuras no fueron en vano. Cada lágrima que derramaste, cada momento en que pensaste rendirte, cada fragmento de tu alma que fue tocado por la presencia del Espíritu, todo eso ahora tiene propósito, no como adorno, como llamado, porque los que han sido restaurados por dentro cargan una autoridad que no se aprende, se vive. Jesús no solo sanó al endemoniado gadareno en el Evangelio según Marcos capítulo 5, después de liberarlo, lo envió a su casa, a su gente, a contar lo que Dios había hecho con él. El mismo hombre que un día vivía entre tumbas, fue comisionado como mensajero de la vida. No pasó por un seminario, no necesitó prepararse durante años, solo tuvo un encuentro. Y ese encuentro cambió todo. Así también tú. No necesitas esperar a ser perfecto para empezar a brillar. Solo necesitas ser honesto, decir, yo estuve roto, pero Él me levantó. Porque hay personas que no serán tocadas por grandes discursos, pero sí por la sinceridad de un alma que se reconstruyó. Y esa alma ahora es la tuya. El Espíritu Santo te ha preparado en secreto para algo más grande que solo estar bien. Te ha formado en el silencio, en la intimidad, en el fuego de tus propias batallas. Y ahora te dice, lleva esto a otros. Háblales desde lo que viviste, sana con lo que fuiste sanado, abraza con el mismo abrazo que te sostuve. Ora por otros como yo oré por ti cuando no podías hablar. No necesitas una plataforma. Tu historia es la plataforma. No necesitas reconocimiento. Tu testimonio lleva el peso de la gloria, porque la gente no necesita héroes, necesita testigos, alguien que diga, yo sé lo que es estar en el suelo, pero también sé lo que es ser levantado por manos eternas. Y mientras tú hablas, mientras tú acompañas a otros, mientras tú oras, intercedes, compartes, algo también se completa en ti. Porque una parte de tu sanidad se termina de consolidar cuando decides dejar de mirar solo tu propio proceso y empiezas a ser parte del proceso de otros. Lo que el Espíritu hizo en ti no es solo tuyo, es semilla y ahora necesita ser sembrada. Te sanó, sí, pero también te marcó. Te preparó para un tiempo como este, no para vivir escondido temiendo recaer, sino para caminar con firmeza, sabiendo que ya no vives desde el dolor, sino desde el propósito. Hay alguien esperando tu historia, hay alguien que necesita oír lo que tú un día deseaste oír. Y el Espíritu Santo quiere usarte como su voz, como su consuelo, como su señal viva de que la restauración no es una ilusión. Es una realidad que tú encarnas. No te calles, no te guardes, no pienses que no eres suficiente. Si el Espíritu te sanó, entonces también te está enviando. La obra no termina con tu restauración. Comienza con tu envío. Llegaste roto, exhausto, cansado de intentar, y hoy estás distinto. No porque todo se haya solucionado, sino porque algo se reconstruyó dentro de ti. El Espíritu Santo no te devolvió la versión anterior de ti mismo. Te entregó algo mejor, una identidad nueva, una paz que no depende de las circunstancias, una fe que nació del fuego, una sensibilidad que ahora lleva propósito, una historia redimida. Pero esto no termina aquí. La restauración nunca fue el destino final, fue el inicio de tu llamado.
Porque todo lo que viviste, todo lo que te rompió, todo lo que te dolió, ahora se convierte en una llave que abre puertas en otras almas, una herramienta de compasión, de consuelo, de verdad. Y el Espíritu Santo no quiere que escondas lo que Él restauró. Quiere que lo entregues, que lo uses, que lo compartas. No has sido sanado para guardar silencio. Has sido restaurado para ser voz en medio de otros silencios. Has sido abrazado para que puedas abrazar. Has sido levantado para que seas parte de la respuesta que otros están esperando. Porque mientras tú avanzabas por tu valle de sombra, otros también caminaban por sus propios desiertos. Y ahora que tú has salido, llevas dentro de ti agua viva que no puedes guardar. El mayor acto de fe no es recibir, es dar desde lo que Dios te dio. Es mirar a los que hoy están como tú estuviste y extender la mano sin temor, sin juicio, sin orgullo, solo con ternura, con presencia, con una palabra sencilla que diga: yo sé lo que estás sintiendo, y te prometo que el Espíritu Santo también puede encontrarte allí. Quizá no sabes por dónde empezar, pero no necesitas un púlpito para impactar. Tu historia, vivida con autenticidad, ya es luz. Tu proceso compartido con humildad ya es semilla. Tu sensibilidad, ahora redimida, ya es guía. No necesitas títulos, no necesitas aplausos, solo necesitas estar dispuesto, porque cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón restaurado y disponible, Él lo usa como instrumento vivo. Y no te preocupes si aún tienes áreas en proceso. El envío no requiere perfección, requiere obediencia. Dios no usa a los que están completos, usa a los que se dejan completar día a día. Tu debilidad no es un obstáculo, es tu credencial. Tu historia no es un problema, es tu plataforma. Lo que tú pensaste que te descartaba es exactamente lo que Dios quiere usar para tocar a otros. Hoy termina un ciclo, el ciclo del dolor silencioso, de la soledad interior, de la culpa escondida, y comienza otro, el ciclo del testimonio, de la voz que se levanta, de la vida que ya no vive para esconderse, sino para ser instrumento de luz. Ya no eres solo alguien que fue sanado, ahora eres parte del plan. El Espíritu Santo te restauró, te habitó, te sostuvo y ahora te envía, no como mensajero vacío, sino como alma que lleva marcas de gloria, marcas que no te avergüenzan, porque son prueba de que el cielo descendió hasta tu polvo y te volvió a levantar. Así que camina, avanza, habla, no como quien duda, sino como quien fue transformado, porque desde hoy tu historia no solo te pertenece, le pertenece a todos aquellos que aún no saben que también pueden ser restaurados.